Hello everybody, good morning. Espero estén pero muy bien. Bienvenidos a esta cápsula de tecnología, nuestra cápsula tecnológica. Esta cápsula está realizada con la finalidad de que ustedes queden súper claritos ya con algunos de los temas que hemos venido trabajando en nuestras clases, sobre todo con el tema de la encuesta, que hasta ahora todavía ha causado un poquito de revuelo, ¿cierto? En cuanto a dudas o inquietudes. Entonces, el día de hoy espero poder aclararles todas esas dudas y la cápsula está hecha con esta finalidad, ¿ya? Poder aclarar cada uno de los puntos en los que ustedes tengan alguna inquietud y de esta forma ustedes pueden adelantar o puedan repetir algún paso en la elaboración de la encuesta, ¿ya? Espero les sirva y les sea de mucha ayuda. Les voy a compartir mi pantallita, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es abrir un documento Word, ¿ok? Una hoja en blanco de Word y ahí vamos a empezar a escribir nuestras preguntas, ¿cierto? Nosotros debíamos hacer 5 preguntas con 5 respuestas, es decir, una encuesta que le íbamos a hacer a 5 personas, ¿ok? Yo aquí tengo un documento de Word donde comencé escribiendo el título, simplemente encuesta de tecnología, mi nombre y mi curso. Esto es un ejemplo, ¿ya? Yo les estoy dando un ejemplo de encuesta para que ustedes puedan seguirlo, ¿ok? Entonces coloqué el título, encuesta de tecnología, mi nombre, Neri Palma, y ejemplo, el curso al que pertenezco, ¿ya? Esto es solo un ejemplo, ustedes van a colocar su respectivo nombre, ¿ok? Van a inventar 5 preguntas, ¿ok? Yo tengo anotaditas 5 preguntas cuando realicé mi encuesta, ¿ya? Y ustedes tenían que buscar a 5 personas, comunicarse, por lo menos yo lo hice por videollamadas, ¿ya? A 5 personas distintas. A esas 5 personas yo les hice 5 preguntas. Las preguntas son, 1, ¿crees que la tecnología es necesaria para las personas? ¿Ya? Yo coloqué, como pueden ver, mi pregunta, ¿crees que la tecnología es necesaria para las personas? Y coloqué mis tipos de respuesta. Yo cuando le hice la encuesta a estas personas les dije, miren, ustedes me van a responder de esta forma, según su mentalidad, sí, no o puede ser, ¿ya? Porque hay personas que también dudan en algunas respuestas, entonces, sí, no o puede ser. Si usted ya hizo la encuesta y la encuesta es en base a sí, no, está también perfecto de esa forma, ¿ok? Entonces, cuando yo hice la encuesta, yo dije, mira, me van a responder sí, no y puede ser a estas preguntas. Pregunta número 1, ¿crees que la tecnología es necesaria para las personas? Entonces coloqué sí, no y puede ser, ¿cierto? Y puse las cantidades de personas que me respondieron ese tipo de opción, ¿ok? En la pregunta número 1, 3 personas me respondieron sí, una sola persona me respondió no y una sola me respondió puede ser. Yo hice 5 preguntas, aquí puse la número 2. ¿Puede contaminar la tecnología? Igual, el mismo tipo de respuesta. Y aquí fue un rotundo sí. Todas las personas, es decir, las 5 personas a las que le hice la pregunta, me respondieron que sí. Por lo tanto, no tengo respuesta no, ni tengo respuesta puede ser. Me voy a mi pregunta número 3. Todas estas preguntas las transcribí en Word, ¿ya? Normalito, como cuando nosotros trabajamos en Word. ¿Usas frecuentemente la tecnología? Fue mi pregunta número 3, en la cual 2 personas me respondieron sí, una no y 2 puede ser. En mi pregunta 4, ¿puede dañarte la tecnología si le das mal uso? 5 personas me respondieron sí, es decir, no tengo no y no tengo puede ser. Y por último, tengo mi pregunta número 5. ¿Sientes que la tecnología ha generado cambios en la actualidad? Sí, no o puede ser. Y una sola persona me respondió sí y 4 personas me respondieron pueden ser. Entonces, aquí yo tengo las respuestas a mis 5 preguntas, ¿cierto? Como pueden ver, yo dejé un espacio considerable entre cada pregunta. ¿Por qué? Porque yo debo graficar, ¿cierto? Que es lo que nos ha estado causando un poquito de inquietud. Yo debo ingresar o insertar un gráfico circular para resumir las respuestas de cada pregunta. Es decir, si yo hice 5 preguntas, debo hacer 5 gráficos circulares, ¿ok? Entonces tengo mi pregunta número 1 con mis respuestas y voy a ingresar o insertar mi gráfico. ¿Cómo hago eso? Me voy a mi barra de color azul, que es la característica de Word, y presiono la opción insertar o la herramienta insertar. Cuando yo selecciono una herramienta en mi barra de menú, aparecen sus opciones, ¿cierto? Entonces yo inserto
un gráfico. Presiono la herramienta insertar y me voy a la opción gráfico. Selecciono allí circular, ¿ya? Y le doy a aceptar. Debo esperar un poquitito de tiempo a que se cargue mi gráfico y mi cuadro de datos. Ya, esperemos un poquitito. Ahí está. Tengo mi cuadro de datos, que es este que está arribita, y mi gráfico, ¿cierto? Que son círculos. Entonces, en la partecita de arriba, en la primera fila, recuerden que las filas son las que son horizontales y las columnas son las que son verticales. Entonces, en mi primera fila yo voy a colocar el nombre. Yo voy a colocar, por ejemplo, interrogante 1, que quiere decir pregunta 1. ¿Ya? Ustedes pueden colocar incluso hasta la misma pregunta, pueden colocar número 1 o gráfico 1. En la primera columna, pero a partir de la segunda fila, es decir, en el segundo cuadrito, yo voy a colocar mis tipos de respuesta. Mis respuestas son sí, abajito voy a colocar la otra que es no, y abajito voy a colocar la otra que es puede ser. Si hay más opciones, ustedes las anotan. Si no tienen más opciones, simplemente borran. Ya, yo simplemente tengo estas tres. Cuando ustedes abren un gráfico o insertan un gráfico, viene el cuadro de datos con unas cantidades determinadas. Ustedes simplemente deben sustituir esas cantidades, ¿ya? Entonces, fíjense. En la pregunta número 1, cuando yo veo en mi pregunta 1, tengo 3 personas que me dijeron sí. Entonces, donde yo tengo el sí, al ladito yo voy a colocar la cantidad de personas que me respondieron. En este caso, 3. Tengo una que me respondió no. Tengo una que me respondió puede ser. Un tip que le voy a dar, al momento de nosotros ingresar datos en el cuadro, ¿ya? Ingresamos a medida que vamos cambiando o haciendo clic en otros cuadros, el gráfico se va actualizando. Entonces, una vez que coloquemos el último dato, hagan clic en otros cuadros para que el gráfico, ven, se actualice. Una vez que hacemos clic en diferentes cuadritos dentro de mis datos, puedo cerrar mi cuadro de datos. Y automáticamente queda allí mi gráfico, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero movilizar este gráfico, pero no puedo moverlo alrededor de la hoja? Yo voy a hacer clic en el área de mi gráfico, ya alrededor de él, y lo voy a seleccionar. ¿Cómo sé yo que mi gráfico está seleccionado? Porque tiene un recuadro y puntitos alrededor, ¿ven? Cuando yo hago clic en esta área de mi gráfico, se van a activar sus opciones, que son estos 4 iconos que vemos aquí al lado derecho. Para nosotros poder movilizar el gráfico en toda la hoja, debemos seleccionar esto que se llama opciones de diseño. Ustedes hacen clic allí y luego en la opción detrás del texto. Automáticamente cuando ustedes le dan a esta opción, el gráfico yo lo puedo mover a cualquier parte. Entonces, una vez que nosotros ya podemos movilizar el gráfico, podemos cambiar también su estilo, donde seleccionando el mismo gráfico, pero en su opción donde está el pincel, que es estilo, ya yo voy a seleccionar este que me muestra los porcentajes, ya automáticamente. De esta forma queda graficado una de mis respuestas, ya tengo toda una de mis preguntas. Tengo mi pregunta número 1 con las respuestas escritas y las respuestas graficadas. Así pues yo puedo entonces volver a reiniciar. Como ya yo cerré mi cuadrito de datos para este gráfico, yo puedo insertar otro gráfico más, ¿ok? Por eso fue que yo dejé este espacio considerado entre una pregunta y la otra, ¿ya? Ustedes pueden hacer las 5 preguntas juntitas y después los 5 gráficos juntitos, uno debajo del otro. Sin problema, siempre y cuando me identifiquen qué gráfico pertenece a cada pregunta. Para yo poder ingresar o insertar otro gráfico, debo cerrar el cuadro de datos del gráfico anterior, ¿ya? Entonces me voy a mi barra azul, insertar, gráficos, circular, aceptar, ¿ya?
va a aparecer mi cuadrito de datos con mi gráfico y yo simplemente debo insertar los datos que me proporcionaron las personas a las que le hice la encuesta, ¿cierto? Entonces aparece mi gráfico con mi cuadrito de datos. Esta vendría siendo la interrogante número 2 o el cuadro 2, el gráfico 2, como ustedes le quieran llamar. Aquí yo voy a poner mis tipos de respuesta, sí, no, y puede ser. La cuarta no coloco nada porque no tengo una cuarta opción, borro los datos predeterminados. En mi pregunta 2, ninguno me respondió puede ser y ninguno me respondió no. Todos, absolutamente todos me dijeron sí, es decir, que en el cuadrito al lado del sí yo voy a colocar la cantidad de personas que me respondieron así. Entonces, 5 personas me respondieron sí. Automáticamente hago clic en otros cuadritos y le doy a cerrar mi cuadro. Cuando yo cierro mi cuadro de datos, automáticamente queda mi gráfico. ¿Qué voy a hacer? Hago clic en el gráfico, me voy a esta primera opción, que es el diseño, y voy a buscarlo detrás del texto. Él de repente se me va a desaparecer. Cuando yo busco arriba, va a estar arribita, ¿ya? Porque lo puedo mover alrededor de toda mi hoja, por toda mi presentación, ¿ya? Por todo mi documento. Aquí está. Este es el gráfico de la pregunta número 2, ¿cierto? Aquí puedo ver, ¿puede contaminar la tecnología? Y dice que sí, me contestaron 5 personas y yo puedo ver graficados que hay un total de que todos me contestaron sí. Me voy, pincho mi gráfico en las opciones de estilo, me voy al estilo que le apliqué al mismo anterior, que es como con un fondo y marca los porcentajes. ¿Ven? Ya yo cerré mi cuadrito, ¿cierto? De datos de este segundo gráfico, ahora me voy al tercero. Mi tercera pregunta, a la opción insertar, gráfico, circular, aceptar. Espero que mi cuadrito cargue mis gráficos. Que cargue mi gráfico y mi cuadro de datos. Entonces, yo voy a buscar mi pregunta número 3, ¿cierto? Porque estoy haciendo el gráfico 3. ¿Usas frecuentemente la tecnología? ¿Y qué voy a hacer? Yo en mi cuadrito de datos voy a colocar interrogante número 3 y mis tipos de respuesta. Sí, en la de abajo no, y en la siguiente puede ser. En la última no coloco nada, lo borro porque no tengo una cuarta opción, ¿cierto? Entonces puedo ver que en la respuesta sí, 2 personas me dijeron sí, entonces donde tengo el sí, coloco un número 2. Puedo ver que en la respuesta no, una persona me dijo que no, pongo no. Y en la respuesta puede ser, pongo 2 porque 2 personas me respondieron de esa forma. Así yo tengo un total de 5 respuestas, ¿cierto? Las 5 personas a las que le hice también esta pregunta. Hago clic en varias partes de mi gráfico y cierro mi cuadro de datos. Cuando yo cierro mi cuadro de datos puedo ver el gráfico acá, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago clic en el área del gráfico, me voy a la opción de diseño, detrás del texto, y me pincho aquí donde está el pincel y utilizo o selecciono el estilo, ¿ya? Este que marca los porcentajes, ¿ven? Una vez que ya determiné este gráfico, me voy a mi pregunta número 4, vuelvo a mi herramienta insertar, gráfico, insertar está acá en la barra azul, ¿ya? De Word. Insertar, gráfico, circular, aceptar. Espero que cargue mi gráfico con mi cuadro de datos e ingreso mis datos, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo mi cuadrito de datos con mi gráfico y voy a buscar mi pregunta número 4. ¿Dónde andará mi pregunta número 4? Por aquí. Acá está. ¿Puede dañarte la tecnología si le das mal uso? Sí, no, puede ser. Y 5 personas me respondieron sí. Es decir, no tengo no y no tengo puede ser. Me voy a mi cuadro de datos y donde sale el primer cuadrito, ya de la columna B, ahí voy a colocar el título. Yo les estoy poniendo interrogantes, ¿cierto? Esta sería la cuarta, porque es mi pregunta 4. En la barra A, es decir, la primera columna que hay, pero a partir del segundo cuadrito, coloco los tipos de respuesta. Sí, no y puede ser. Aquí me da una opción cuarta, yo la borro porque yo no tengo cuarta opción y borro los datos predeterminados. Como veo, nadie me respondió puede ser
Nadie me respondió no y 5 personas me respondieron sí. ¿Qué hago? Hago clic en diferentes partes de mi gráfico, de mi cuadro y cierro. Una vez que cierro, yo puedo encontrar mi gráfico acá. Hago clic en el área de mi gráfico, me voy a las opciones de diseño, detrás del texto. Automáticamente va a subir y va a andar por ahí loquito dando vueltas. Yo simplemente debo subir o bajar y buscarlo. Me posiciono encima del gráfico y lo arrastro sin soltar el clic. Hago clic, arrastro hasta abajo y suelto, ya hasta el sitio donde yo lo quiera dejar. Una vez que lo ubique debajo de mi pregunta 4, ¿cierto? Pregunta 4, gráfico 4. Ya está diseñado, me voy al pincel y le selecciono el estilo. ¿Ven? Ya aquí tengo mi gráfico número 4. Ahora me voy a mi pregunta número 5. Esta pregunta 5, insertar, gráfico, circular, aceptar. Espero que cargue mi gráfico. Ahí tengo mi cuadrito y mi gráfico, ¿cierto? Me voy a mi pregunta número 5, que dice, ¿sientes que la tecnología ha generado cambios en la actualidad? Recuerden que estas preguntas ustedes las deben inventar. Yo coloco en mi cuadrito primero interrogante 5, que quiere decir que es el gráfico de la pregunta 5. Aquí pongo sí, debajo pongo no y debajo pongo puede ser. El último lo borro porque no tengo datos, opciones 4. Entonces puedo ver que sí, una persona me respondió sí, ninguna persona me respondió no y 4 personas me respondieron puede ser. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer clic en diferentes partes de mi gráfico, veo que mi gráfico se actualizó y cierro mi cuadrito de datos. Ahora que viene, hago clic, selecciono mi gráfico. ¿Cómo sé yo que está seleccionado? Porque se le ve un recuadro alrededor y puntitos, ¿cierto? Y le aparecen estas 4 opciones acá. Pincho en las opciones de diseño, detrás del texto, y luego el pincel y le agrego el estilo que yo quiera. Hay muchos estilos, ustedes pueden escoger cualquiera. ¿Ok? Entonces de esta forma ya yo tengo 5 gráficos. Voy a ponerle la hojita más pequeñita en una página para que puedan ver. Fíjense, aquí está mi página número 1, donde yo coloqué el título de la encuesta, puse encuesta de tecnología, al ladito puse mi nombre con mi curso y empecé pregunta 1 con las respuestas escritas y las respuestas graficadas. Pregunta 2 con las respuestas escritas y las respuestas graficadas. La 3, la 4 y la 5. ¿Ya? Ahora que viene, voy a poner la hoja nuevamente más grandecita para que se vea claramente. Después de los 5 gráficos circulares, ahora nosotros vamos a insertar un gráfico donde yo vaya a trabajar el total de opciones de la encuesta. ¿Ya? Un poquitito. Ahí yo voy a darle Enter para bajar. Y voy a irme a la siguiente hoja para en una hoja colocar los 2 gráficos finales. Aquí yo voy a insertar gráfico, pero esta vez va a ser el gráfico de barra. ¿Ya? No es el circular lo dejamos para las respuestas. El de barra es de la encuesta en general. Voy a seleccionar barra y presiono aceptar. Los gráficos de las preguntas eran gráficos circulares. Este gráfico que estoy agarrando ahora es el gráfico de barra. Esperamos que cargue el gráfico con los cuadros de datos. ¿Ya? Entonces aquí está, este es el cuadro de barras, ¿ya? Son unas líneas de manera horizontal. Entonces fíjense, donde dice categoría, nosotros vamos a colocar pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Y donde dice serie, vamos a colocar sí, no, puede ser, ¿ya? Serie 1, sí. Serie 2, no. Serie 3, puede ser. Entonces aquí ya yo tengo pregunta 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir hasta la pregunta 5, ¿cierto? Porque tengo 5 preguntas. Entonces tengo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5.
Hoy estaríamos con cada pregunta. Espérenme un poquitito, voy a arreglar el cuadro. Aquí sería pregunta 2. Aquí sería pregunta 3. De arriba abajo, ¿ok? En la primera columna, en la columna A, pero a partir de la segunda, del segundo cuadrito, de la segunda fila. Pregunta 4. Y la última, pregunta 5, ¿cierto? Entonces tengo pregunta 1, 2, 3, 4, 5, que son la cantidad de preguntas que hice. Y arriba, en vez de colocar en la primera columna los tipos de respuestas, como dice en el circular, aquí los voy a cambiar. ¿Ya? Entonces pongo preguntas en la primera columna y los tipos de respuesta en la primera fila. ¿Ok? Yo pues entonces acá, yo debo buscar mi encuesta nuevamente y voy a buscar el gráfico número 1, es decir, pregunta 1, ¿cuántas personas me dijeron sí? Ahí yo voy a colocar el 3. ¿Cuántas personas me dijeron no? Una. ¿Y cuántas personas me dijeron puede ser? Una. ¿Ya? Con los datos que yo tengo de mi respuesta número 1. Ahora, me voy al gráfico número 2 o a la respuesta número 2. En la pregunta 2, son 5 me respondieron que sí. Ninguno me respondió no y ninguno me respondió puede ser. Por lo tanto, en estos cuadritos no agrego información. ¿Ya? En el siguiente cuadro, que es de la pregunta 3, yo voy a bajar y voy a ver acá. Mi pregunta 3, tengo 2 sí. Ven, pregunta 3, en el sí voy a colocar 2, que 2 personas me respondieron sí, una persona me respondió no y 2 personas me respondieron puede ser. ¿Ya? Cuando yo bajo, hago clic en mi hoja, en mi documento y bajo, tengo que en mi pregunta 4, ya tengo un sí rotundo. Es decir, las 5 personas me respondieron sí. No tengo respuestas en no y no tengo respuestas en puede ser. ¿Ven? Ahora me voy a mi pregunta 5. Tengo un sí, no tengo ningún no y tengo 4 puede ser. Entonces en mi pregunta 5, ¿cuántos sí tengo? 1, no tengo ningún no, lo dejo en blanco y tengo 4 puede ser. Ahí yo voy a colocar 4. Una vez que ya yo ingresé todos mis datos, hago clic en diferentes partes de mi cuadro y cierro. ¿Ya? Cuando yo cierro allí, automáticamente va a aparecer mi gráfico de barras acá. Aquí podemos ver las 5 preguntas, están de abajo hacia arriba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Y podemos ver los tipos de respuesta que tengo en cada pregunta. ¿Ya? Aquí puedo ver pregunta número 1 y puedo ver que tengo un no, un puede ser y 3 sí. En la pregunta puedo ver que son claramente todas las respuestas de un tipo, al igual que en la 4, y así sucesivamente en cada espacio. De esta forma se hace el gráfico de barras. Es súper sencillo. Ahora viene la inserción del gráfico de columnas. Insertar, gráfico, y me voy a mi tipo de gráficos donde dice columna. ¿Ya? Aceptar, automáticamente se va a cargar mi gráfico de columna con los datos, ya los cuadros de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este gráfico? En este gráfico solo vamos a introducir los datos de las sumatorias de mis tipos de respuesta. Entonces, fíjense, nosotros simplemente vamos a colocar 1, acá 2 y acá 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos son los tipos de respuesta que yo hice. Si usted colocó sí y no, usted va a colocar 1, 2, nada más. Yo di 3 tipos de respuesta. Donde dice serie 1, arriba en la primera fila, nosotros vamos a colocar los tipos de respuesta. Sí, no y puede ser. Ahí, puede ser. Entonces, yo una vez establecido los datos, voy a ubicar, voy a sumar todas mis respuestas sí. Me voy a mis gráficos, ¿ya? Y puedo ver
En la pregunta 1, 3 personas me respondieron sí. Ya llevo 3, ¿cierto? Veo que en mi pregunta 2, 5 personas me respondieron sí. Entonces sumo 3 más 5, ya son 8. Me voy a mi pregunta 3, sí me respondieron 2, entonces 8 más 2, ya son 10. Me voy al sí de mi pregunta 4 y tengo 5. Y tenía 10, ahora son 15. Y me voy a mi última pregunta y tengo un solo sí, es decir, 16 en total. Entonces quiere decir que en la primera opción, que es sí, tengo 16. ¿Ya? Así de fácil. Hacia abajo yo voy a borrar el resto de datos, porque yo hacia abajo no tengo ningún otro sí, ¿cierto? Esos son todos los sí que yo tengo. Entonces voy a colocar 16 y hacia abajo ya yo no voy a colocar más nada. Ahora me voy a un lado, ¿ya? A un lado tengo la opción no, ¿ya? Entonces si ya tengo esta marca acá, en el primer cuadrito que ya marqué el 16, ya yo no voy a repetir ningún valor en esta misma línea, ¿ya? Ni vertical ni horizontal. No voy a repetir los valores, ¿ya? Es decir, yo no voy a colocar la cantidad de sí aquí, la cantidad de no aquí y la cantidad de puede ser aquí. No, yo tengo que darle un espacio a cada cuadrito, ¿ya? A cada cantidad. Entonces, el segundo tipo de mi respuesta es no. Y yo tengo que sumar cuántos no tengo en total. Me voy de nuevo a mi gráfico 1, a mi pregunta 1. Tengo un no. Al número 2 no tengo, sigo teniendo uno solito. En el número 3 tengo un no, ya llevo 2. En el número 4 no tengo no. Y en el número 5 tampoco tengo no. Quiere decir que tengo un total de 2 no. Entonces, en la opción número 2 de mi respuesta, que es no, voy a colocar el número 2. Recuerden, no se repiten valores ni hacia abajo ni hacia los lados, ¿ya? Yo no debo tener ningún valor al lado de ningún otro dato. Fíjense, aquí coloqué el 16 y no tengo más valores a un lado ni más valores abajo. Estas son las respuestas sí. En las respuestas no, tengo 2 nada más y no tengo más valores ni arriba ni abajo ni a los lados. Ahora bien, la respuesta puede ser. Me voy a mi gráfico, nuevamente a mi encuesta. En la pregunta 1 tengo un puede ser. En la pregunta 2 no tengo. En la pregunta 3 tengo 2 puede ser, ya son 3. En la pregunta 4 no tengo puede ser. Y en la pregunta 5 tengo 4. Entonces sumo 3 más 4, ya son 7. Me voy a mi cuadro de datos. Me voy que en la opción número 3, la respuesta puede ser, tengo 7. Cuando yo actualizo mis datos, veo que tengo 16 sí, 2 no y 7 puede ser. Cuando yo hago la sumatoria, todo esto me tiene que dar un total de 25, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo sumo 5 preguntas, ya a 5 personas, me va a dar un total de 25 respuestas en total. Entonces, 16 más 2 son 18 y 7 son 25. Ahí estamos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, completito. Una vez que está listo mi cuadro, yo cierro mi cuadro de datos y puedo ver, ya cuando bajo, veo mi cuadro, mi gráfico de columnas, especificadito, fíjense. Tengo que 16 personas me respondieron sí, 16 tipos de respuestas fueron sí, 2 respuestas fueron de no y 7 respuestas fueron puede ser. Entonces, chicos y chicas, de esta forma quedaría graficada nuestra encuesta. Fíjense, lo voy a poner una vista de una sola página para que puedan notar. ¿Ya? Aquí está, miren, fíjense, la portada de la encuesta, es decir, el título, mi nombre, las preguntas con cada gráfico. ¿Ya? Aquí tienen pregunta única, una, gráfico. Pregunta 2 y su gráfico.
Pregunta 3 y su gráfico. Pregunta 4 y su gráfico. Pregunta 5 y su gráfico. Y aquí veo el gráfico de barras, que es el gráfico que engloba toda la encuesta, y el gráfico de columnas, que es el gráfico que resume todos los tipos de respuestas, es decir, la cantidad total de los tipos de respuesta. Y de esta forma, chicos, nosotros podemos realizar los gráficos de nuestra encuesta. ¿Ya? Recuerden, es una cápsula, ustedes pueden adelantar, pueden atrasar, incluso pausar para ver en detalle, repetir cómo fue el proceso, para ver en detalle cómo se realizan estos gráficos, ¿ya? Espero les sea de mucha, mucha utilidad, les sirva y los ayude para su actividad con la realización de la encuesta. Recuerden, 5 preguntas a 5 personas. Estas preguntas las deben idear ustedes, las deben inventar ustedes. Y ustedes tienen que darle a las personas que le están haciendo la encuesta los tipos de respuestas. Tienen que ser respuestas claras, concisas y cortas para que sea más fácil el poder ingresar los datos en los cuadritos, ¿ya? Para cada gráfico. Bueno, chicos y chicas, espero tengan un muy, muy lindo día. Les mando un fuerte abrazo. Kisses for everyone. Besos para todos. Espero estén muy bien. Así que no queda de otra que vernos la próxima semana, ¿cierto? I see you the next week. Y espero les vaya muy, muy, pero muy bien. Bye, bye.